Hola, hoy en Educate con Lina hablaremos sobre la hermenéutica. La hermenéutica en la antigüedad pues hacía referencia a Hermes, que era el mensajero de los dioses. Al principio pues la hermenéutica hacía mucha referencia a esa experiencia de transmitir mensajes. En Grecia, por ejemplo, aparece bajo la forma del arte de los poetas y de los oráculos, que eran los portadores de los dioses. En la actualidad, la hermenéutica se ha convertido en una de las investigaciones filosóficas o en una de las líneas filosóficas más relevantes. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, su labor consistió específicamente en destacar esa necesidad pues, de saber interpretar los mitos, las obras literarias, las representaciones artísticas, los relatos históricos, los textos religiosos, bueno, en fin. Sin embargo, la hermenéutica contemporánea podemos decir que va mucho más lejos que eso, de la mano de autores como Dilthey, de Heidegger y sobre todo pues Gadamer. Digamos que ha pasado a ser una disciplina restringida al ámbito de lo simbólico, de lo textual, para convertirse pues en una, digamos, en una línea mucho más totalizadora, ¿cierto? Acerca pues de la vida humana, de toda la realidad que nos envuelve, incluso pues de lo que es la noción misma de verdad. Entonces, todo eso pues va a ser visto como diferentes interpretaciones. La palabra hermenéutica deriva pues del griego, pues que hace mucho tiempo pues significaba interpretar, ¿cierto? Significaba expresar como tal. Pero pues ya habíamos dicho que la hermenéutica va mucho más allá de la interpretación, va mucho más allá de expresar, sino que ya se ha convertido en una teoría o en un arte de la interpretación. Durante el Renacimiento, por ejemplo, la hermenéutica se caracterizó por interpretar libros sagrados específicamente. En el siglo XVIII ya, digamos, se va a ampliar un poquito más, ya se va a hablar también de textos literarios, de textos jurídicos, de textos históricos. Friedrich Daniel Schleiermacher va a destacarse mucho en la época romántica de esta hermenéutica, cuando comienza a establecer los márgenes en los que se va a mover esta disciplina. Otro pues de los autores cuya contribución pues va a ser muy decisiva dentro de la ciencia hermenéutica va a ser Dilthey, ¿cierto? Que bueno, hay que recordar de que fue el máximo representante del historicismo, que compartía también pues esa óptica vitalista de Nietzsche. Dilthey pues apuntaba a lo que eran las ciencias del espíritu. Recordemos que las ciencias del espíritu era la historia, la sociología, el arte, bueno, en fin, y que se veían mediatizadas inevitablemente tanto por el lenguaje que empleamos, pues también lo que ha sido denominado nuestra condición histórica como tal. Entonces, cuando Dilthey comienza a establecer una distinción entre la naturaleza, entre lo que eran las ciencias de la naturaleza y lo que eran las ciencias del espíritu, comienza a afirmar que, por ejemplo, las ciencias de la naturaleza tenían una explicación de tipo causal, ¿cierto? Mientras que en las ciencias del espíritu el procedimiento era más que todo de comprensión. Entonces la razón de esta diferencia residía pues en este autor en que había una limitación de tipo epistemológico, ¿cierto? Ya que en las ciencias del espíritu, por ejemplo, el sujeto y el objeto se autoimplicaban como tal, ¿cierto? El hombre estudiaba al propio hombre como tal, pero ni la objetividad, ni de pronto ni la neutralidad, ni la exactitud pues son asumibles en las ciencias naturales. Digamos que son bastante asumibles aquí en la hermenéutica. Entonces, autores como Heidegger, pues que también va a ser una figura pues bastante representativa del existencialismo, en obras como El Ser y El Tiempo, va a llevar esa problemática de la interpretación desde una dimensión de tipo epistemológico, ¿cierto? Que la había dejado pues Dilthey,
también, digamos, la llevó al ámbito del ser. Entonces, al fin de cuentas, pues podemos decir de que la hermenéutica investiga el lenguaje como tal, y según Heidegger, el lenguaje, ¿cierto?, vendría siendo la casa del ser. Entonces se va a considerar así como un giro lingüístico en la filosofía contemporánea.